Quisiera pedirle que abra el Evangelio de Marcos, si no lo hizo, el capítulo 7. Es un texto largo, pero todo ocurrió en una misma ocasión. Lo vamos a leer en dos porciones. Voy a leer primero del 1 al 13, lo voy a explicar, exponer, aplicar y luego entonces leer el resto del capítulo. Y lo estoy haciendo así a propósito para que usted pueda recordar mejor lo que el texto dice en su primera parte. De manera que capítulo 7, Marcos, versículo 1, continuando con nuestra serie. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera bendecirte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Padre, gracias por tu palabra y líbranos, Dios, de caer en una situación como la que acabamos de describir. Y si alguno de nosotros está ya en ella, te pedimos que tú nos saques de ahí, para que podamos estar delante de ti debidamente posicionados con un corazón contrito y humillado, que te honra y te adora en integridad de corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Cuando uno lee un pasaje, uno trata en ocasiones, o uno trata siempre de ver cuál es la enseñanza central, cuál es el eje alrededor del cual gira todo lo demás que está escrito en el pasaje. Y en ocasiones entonces es fácil extraer una frase, un verso, o todo un verso, la porción de un verso que pudiera simplificar o ejemplificar cuál es la enseñanza detrás de la cual Jesús estaba en este día. Y yo creo que si yo tuviera que hacer eso, sin lugar a dudas, escogería la segunda parte del versículo 6, donde nosotros leemos, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo creo que todo lo demás que Cristo está enseñando este día está girando en torno a esta gran verdad, el divorcio, la disociación entre la condición del corazón de aquellos que enseñaban al pueblo judío y aún de los seguidores de esos maestros y la enseñanza que estaba siendo pasada de una generación a otra generación. El texto que leímos comienza hablándonos de una delegación de fariseos y escribas que ha venido de Jerusalén. Probablemente es una delegación oficial que ha venido representando al templo. No lo sabemos con certidumbre, pero es lo más probable. Y Jerusalén ciertamente ha representado el centro de oposición de Jesús. Y ellos Jerusalén ha de continuar, Jerusalén representado por sus líderes, ha de continuar el acoso hasta que logren clavar a Jesús en un madero. Y en realidad, cuando uno sigue la historia de los evangelios, uno se percata
que esta gente estaba observando a Jesús, escuchando a Jesús para atraparlo en la más mínima cosa. No importaba si la enseñanza era algo central a la fe o si era algo periférico de la fe, porque lo que importaba era poderlo atrapar para debilitar su influencia. De manera que ahora nosotros nos encontramos ante un caso de lavamiento de las manos que los discípulos de Jesús no estaban realizando. Ellos observaban no solamente lo que Jesús enseñaba, pero observaban las prácticas de sus discípulos. Y entonces ahora el cuestionamiento tiene que ver con prácticas de aquellos que seguían a Jesús y que habían sido llamados sus discípulos. Ellos habían tomado algo de la tradición de los ancianos, como es calificado aquí en el texto, y han observado que los discípulos de Jesús no siguen la tradición de los ancianos. Las tradiciones en sí mismas no necesariamente tienen un elemento pecaminoso. Todo depende de qué yo hago con la tradición, cómo la veo, cómo la interpreto y cómo la equiparo o no con la ley de Dios. Pero no hay una sola nación en el globo terráqueo que no tenga tradición, y no hay una sola religión que no haya desarrollado ciertas tradiciones a lo largo del camino. El problema no está en la tradición, sino en la implicación de la tradición en un momento dado. Y para estudiar el texto que tenemos por delante, yo creo que la mejor forma de hacerlo es observando o revisando las 3 conversaciones que Jesús tiene en este texto. Yo solamente leí una, pero vamos a leer las otras 2. En primer lugar, Jesús tiene una conversación con la delegación que vino de Jerusalén, con los escribas y los fariseos. Y esa es la que yo acabo de leer, del versículo 1 al versículo 13. Luego él se voltea y se dirige a las multitudes y le habla entonces a la multitud que estaba allí congregada a su alrededor, versículo 14 al 16. Y entonces luego entra a una casa no identificada, se retira con sus discípulos y allí tiene otro diálogo con sus discípulos de una manera más íntima, donde él trata de explicarle alguna de las cosas. Pero por ahora veamos el primer diálogo, el diálogo con los fariseos y los escribas que han venido a cuestionarle. Y el cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que sus discípulos no estaban lavándose las manos antes de comer pan. Eso está dicho en el versículo 5. La realidad es que la ley de Moisés no exigía tal práctica. La ley de Moisés exigía que los sacerdotes se lavaran las manos antes de entrar al tabernáculo y que todo el mundo se lavara las manos si resultaba contaminado con alguna secreción corporal. Ustedes recordarán cómo la menstruación era considerado como algo inmundo y entonces si tú entrabas en contacto con ese tipo de secreciones debías lavarte las manos. Fuera de ahí no había ninguna estipulación en la ley de Moisés para el lavamiento de las manos. Y sin embargo ahora ellos están exigiendo que de acuerdo a la tradición de los ancianos, sus discípulos entren en esa práctica. Cuando tú revisas la historia, tú encuentras que esto no comenzó en el primer siglo, en los años de la vida de Jesús. Esto comenzó 200 años antes de que Jesús viniera. Este tipo de prácticas de lavamiento de las manos y del cuerpo, y alcanzó su máxima expresión en la comunidad de Qumran, con los escenos que se retiraron en las cuevas del Mar Muerto y de los cuales no podemos hablar hoy por falta de tiempo. Marcos entonces recoge ese evento de ese día y como él no estaba escribiendo para una comunidad eminentemente judía, sino probablemente para una comunidad romana, él explica estas prácticas y nosotros leemos entonces en el versículo 2 y siguientes esto que voy a leer. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. Ahora Marcos comienza a explicar. Es decir, sin lavar. Los judíos entenderían lo que implicaba manos inmundas. No tendría Marcos que explicarlo, pero él está escribiendo para otra audiencia.
Y ahora él sigue la explicación, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. De manera que los judíos no solamente se lavaban las manos antes de comer, sino que se lavaban las manos después de visitar las plazas públicas. Y el entendimiento era que en contacto con la gente, en contacto con las plazas donde los gentiles acudían, ese contacto pudo haberlos contaminado y al llegar a sus hogares se lavaban las manos. La idea no era lavarse de microbios, porque esa idea ni siquiera existió hasta que Louis Pasteur no dio la idea de lo que eran microbios y demás. Pero en ese momento la idea era limpieza de pecados. Ellos realmente estaban convencidos que la interacción con publicanos, gentiles en esas plazas públicas podía contaminarlos de pecado y que el lavamiento de las manos y otros lavamientos pudiera ayudarlo a limpiarse de las impurezas pecaminosas que habían adquirido en las plazas. De manera que su intención de santificación era genuina, era buena, la manera de obtenerla era de condenar. Y eso es bueno que podamos establecer la diferencia. Cuando los fariseos comienzan 200, 300 años antes de que Cristo viniera, ellos tenían una buena intención, pero degeneró en una horrible práctica. Y ahora hay normas que tienen que ver con la tradición de los ancianos que habían sido establecidas precisamente para proteger la ley. Los ancianos de Israel entendían que la ley de Dios o su cumplimiento debía ser protegida para que se cumpliera. Y esa compilación de enseñanza alcanzó de nuevo su punto cumbre 200 años después de Cristo, cuando se compila entonces lo que hoy es conocido como el Mishnah. Y el Mishnah decía que la tradición es la verja de la ley. En otras palabras, lo que los ancianos inicialmente, antes de su corrupción, estaban tratando de hacer era establecer ciertas enseñanzas y parámetros que pudieran proteger la ley para su cumplimiento. La intención no era mala, la de tener esa verja. La práctica de la tradición fue lo que convirtió todo esto en algo pecaminoso. Y comenzó cuando ellos iniciaron o tomaron lo que prescribía la ley judía y lo aplicaron más allá de lo que la ley ordenaba. La ley establecía que los sacerdotes se lavaran las manos antes de entrar al templo. Ahora se toma esa práctica y se lleva más allá y se le impone a todo el pueblo, no solamente a los sacerdotes. Y número 2, se impone para antes de comer y después de regresar de las plazas públicas. Ahora estamos teniendo algo que tuvo un origen en la ley, pero que ha sido aplicado en un área o de una forma que la ley nunca contempló. De esa misma manera, ellos desarrollaron tradiciones o enseñanzas relacionadas al lavado de los objetos. Y aquí se mencionan cántaros y se mencionan vasos y se mencionan vasijas de cobre y tenían todo tipo de estipulaciones. De hecho, el Mishnah tiene unas 37 páginas dedicadas solamente a lo que es el lavado de objetos y tipos de superficies y todo eso, cosa que la ley nunca contempló. La intención de proteger la ley fue buena. No fue ni siquiera pecaminosa, fue piadosa la intención. La práctica de cómo lo hicieron altamente condenatoria o digna de condenar, como ya mencioné. Si alguno está teniendo dificultad en entender un poco lo que estamos tratando de enseñar, de cuál fue su intención inicial, déjame tratar de ilustrarlo con algo del día de hoy que te sea fácil de ver y luego tú puedes extrapolarlo hacia atrás. La palabra de Dios prohíbe categóricamente el emborracharse. No creo que hay duda sobre ese acto pecaminoso. Supongamos que una persona decida
de manera personal, no tomar ni siquiera una copa de vino para no entrar en la posible tentación y llegar más allá y pecar, o para no ser piedra de tropiezo a otros, entendiendo que dentro del pueblo cristiano hay más de una forma de ver esa práctica. Como Pablo decía por lo menos que estaba dispuesto a no comer carne, si eso iba a ser piedra de tropiezo. Eso es una verja alrededor de la ley porque el mandato de la ley no estipula eso. Pero es una verja alrededor de la ley que si es dejada ahí, es interpretada y enseñada de esa manera, es un fin piadoso. Supongamos que los pastores de una iglesia, los ancianos de una iglesia, pudiera ser esta la iglesia, decidan abstenerse de esa media copa, una copa de vino, como quiera que usted quiera llamarlo, por las mismas razones. Porque no quieren ser piedra de tropiezo, conociendo las diversidades de personas que existen en sus congregaciones, la posibilidad de alcohólicos en las congregaciones, porque no quisieran entrar en tentación. ¿Es eso algo pecaminoso? Absolutamente no, es algo piadoso si lo dejamos ahí. Ahora, si ese cuerpo de pastores eleva esa práctica, esa decisión personal que han tomado y la equiparan con un mandamiento de Dios, entonces entramos en el ámbito de lo pecaminoso. Si nosotros tomamos esa misma práctica de la abstención absoluta y pensamos que esa práctica en sí misma nos hace más santos, o que si nosotros la estamos llevando a cabo, somos más santos que aquellos que no la llevan a cabo de esa misma manera, entonces estamos entrando en el ámbito de lo pecaminoso. O si pensamos, ¿verdad?, que esa o cualquier práctica similar, que la obra misma tiene el poder de santificarnos en vez de su palabra o el Espíritu de Dios obrando a través de su palabra, entonces ahora estamos entrando en el ámbito también de lo pecaminoso, y eso es exactamente lo que los judíos hicieron con la verja que colocaron alrededor de la ley, que literalmente la equipararon con la revelación de Dios, y como Cristo mismo lo va a denunciar ahora, y de esa misma forma la extendieron de forma obligatoria sobre toda la nación, y estaban entonces ahora juzgando a los discípulos de Cristo por no seguir la tradición de los ancianos. Y aquí en particular tiene que ver con el lavado de las manos, que ellos entendían que los hacía más santos que otros. Escucha el versículo 5 y 6. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Nota que no pudieron decir: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Moisés? Sino conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Aquí viene la respuesta diplomática de Jesús. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La profecía de Isaías continúa, pero yo me voy a detener ahí para comenzar a analizar dónde estaba el problema de los escribas y los fariseos. En primer lugar, su problema estribaba en que eran hipócritas. La palabra hipócrita viene del original, que implica un actor falso, algo fingido, y de esa misma manera el diccionario de la Real Academia todavía define la hipocresía de esta forma: fingiendo de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Su problema estribaba en que a través de estas prácticas de lavamiento de las manos, ellos querían aparentar tener una piedad que su interior no tenía. Querían aparentar tener una santidad que realmente su corazón no caracterizaba su corazón. Y en ese caso, no importa si sus enseñanzas eran bíblicas o no, si hay un divorcio entre la enseñanza aún bíblica
y la condición del corazón, Cristo consideraba eso y considera eso una hipocresía. Es como venir y escuchar estas enseñanzas u otras y decir amén, como yo les digo a veces, amenizar lo que se está predicando, decir amén o decir gloria a Dios o aplaudir y decir qué bueno pastor, predícalo. Y luego salir de aquí y en el almuerzo o al otro día ir al trabajo con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, contradecir todo lo que yo amenicé, todo lo que le dije amén, todo lo que aplaudí, todo lo que le dije gloria a Dios. En ese caso, Cristo vendría y nos diría, hey, hipócrita. Porque has sentido a algo que se enseñó ayer y que hoy tú violas de manera tan fácil. Has dicho amén, te has puesto de acuerdo con mi palabra, pero hoy, al venir a trabajar, has violentado la palabra que tú ayer aprobabas. Entonces, problema número 1 de los escribas y fariseos era la hipocresía, el divorcio entre lo que ellos profesaban, enseñaban, querían mostrar y lo que realmente había en su interior o la condición de su corazón. En segundo lugar, versículo 8, ellos abandonaron el mandamiento de Dios. Incumplieron las verdaderas estipulaciones de la ley todo el tiempo siguiendo la tradición de los ancianos. Entonces ahora han abandonado esa práctica y Cristo, para que ellos puedan entender exactamente a qué Él se refiere, toma una ilustración de sus prácticas diarias y se la trae ese día y le dice a partir del versículo 9, escucha, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No pase por alto la palabra astutamente, porque esa palabra está ahí para ayudarnos a entender algo que recientemente en uno de mis viajes yo pude apreciar al escuchar un maestro enseñar. Cómo tú puedes tomar el error y envolverlo en un papel de regalo tan bonito, tan atractivo, que parece verdad. Y yo escuchaba a este señor enseñar y decía, wow, esto es extraordinario. Esto es error a la enésima potencia, que luce atractivo, que luce algo que tú puedes abrazar, pero fue hecho de una manera astuta. Y eso es exactamente lo que Cristo dice. Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Corbán es una palabra que ellos habían adoptado para referirse a la práctica de tomar algo y dedicarlo a Dios y llamarle ofrenda a Dios, corbán. La dificultad estaba en que una vez tú dedicabas algo a Dios, ahora eso se convertía en tu excusa para no ayudar a tu padre, a tu madre, con eso, y ahora lo ilustro, que tú habías dedicado como ofrenda a Dios. Si yo tengo una cuenta de banco, hoy en día, y yo digo, esto es corbán, eso implica que esta cuenta de banco ha sido dedicada a Dios. Ahora, cuando mi padre o mi madre tengan alguna dificultad, yo podría decirle, papá, yo quisiera ayudarte. Mira, si pudiera, lo hiciera. El problema es que hace un año yo hice corbán mi cuenta de banco y ahora no puedo darte un centavo. Y Cristo está diciendo, ustedes han hecho el corbán, han hecho un voto en el día que dedicaron esto al Señor y han colocado su voto por encima de la ley de Dios, del quinto mandato de la ley de Dios que dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Y ahora entonces le ha dado mayor importancia al voto que a la ley que Dios había revelado y deshonras a tu padre y a tu madre por considerar supuestamente tu voto como inviolable, pero violable mi palabra.
Y Cristo entonces le enseña cuál es el problema que su tradición había estado teniendo. Había estado suplantando a Dios. Dios había estado siendo bajado de su trono a un lugar que no le corresponde. El hombre estaba siendo levantado de su lugar a otro lugar que tampoco le corresponde. Y de repente ahora la tradición de los hombres había quedado por encima de la ley de Dios. Número 1, se volvieron hipócritas. Número 2, ellos abandonaron el mandamiento de Dios. Primera parte del versículo 8. Número 3, se aferraron a la tradición de los hombres. Segunda parte del versículo 8. Se aferraron a la tradición de los hombres. Habían abrazado la ley de Dios bajo Moisés, desabrazaron la ley, se movieron entonces a la tradición de los hombres, se aferraron a ella y convirtieron en ley de Dios la tradición de los ancianos. Y es con ese corazón duro que Cristo está lidiando en este caso. Cristo sabe que la esencia de la idolatría es colocar a Dios en un lugar que no sea el primer lugar. Esa es la esencia de la idolatría. Y ellos están en la práctica de tal idolatría porque la ley de Dios había sido desplazada. El fariseo de esa época, el escriba de esa época, leía el Salmo 24, versículos 3 y 4, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Y ellos tomaban eso de manos limpias y decían: ajá, esta es la forma de mantenernos entonces en santificaciones, lavándonos las manos. Y la aplicaron en múltiples lugares o circunstancias diferentes, todo el tiempo no queriendo ver que el lavado de las manos tenía que ver con la santidad que tu vida lleva o no lleva. Que no podía ser posible que quieras acercarte a Dios mientras tus manos permanecen en robo, o mientras tus manos permanecen en adulterio, o mientras tus manos permanecen no pagando impuestos, mientras tus manos permanecen todas estas cosas que son pecaminosas y que el lavamiento de las manos no nos va a limpiar de ellas. Bueno, pastor, pero qué bueno, porque hoy en día nosotros no tenemos lavamiento de las manos. No, pero nos las lavamos de otra manera. Tenemos hábitos pecaminosos adquiridos a lo largo de la vida, los mantenemos y luego entonces abrazamos la fe cristiana y pensamos que podemos mantener ese hábito. Y siempre y cuando yo venga al templo y cumpla con ciertos requisitos, yo puedo mantener ese hábito. Como el que yo cumpla con el diezmo fielmente de la iglesia, pero no pago mis impuestos al gobierno. Siempre y cuando yo mantenga mi diezmo fiel a la iglesia, pues lo que yo haga con mis impuestos no tiene ninguna repercusión. ¿Te das cuenta cómo nos lavamos las manos? Pero de otra manera. Pensamos que si venimos a la iglesia el domingo fielmente, el miércoles fielmente, pero luego pago salarios que no son realmente morales, quizás son legales, pero no morales, a mis empleados, que ya yo me lavé las manos y estoy en completa tranquilidad y paz. Y Dios sabe cómo cada generación se lava su mano. Yo creo que es bueno verlo de esa manera y aplicarlo de esa manera para que tú puedas ver de qué forma nosotros pudiéramos también tener actitudes fariseicas. De manera que ahí estaba su problema. Primero eran unos hipócritas, segundo habían abandonado el mandamiento de Dios, tercero habían abrazado la tradición de los hombres y la habían elevado a un lugar que no le correspondía. Y en cuarto lugar, versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Invalidaron la palabra. Una cosa es abandonar la palabra y otra cosa es invalidarla. Una cosa es que yo diga, bueno, mira, tengo varios domingos que no voy a la iglesia, estoy abandonando el mandato de Dios, por así decirlo. Y otra cosa es que yo comience a creer y luego a pasar que ir a la iglesia no tiene ninguna importancia bíblica, no tiene ningún peso bíblico. Eso es lo que ellos han hecho ahora. Ellos han invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Escucha ahora cuál era su segundo pecado, la cual habéis transmitido. Esto tiene
un par de cientos de años siendo transmitido de generación en generación, de manera que esta generación está preparando el camino pecaminoso para la próxima generación y Cristo está tratando de lidiar con eso en este momento. Ellos se convirtieron en los expertos del legalismo, literalmente hablando. Y quizás ese sea un buen momento para pausar y meditar un poco acerca de qué es el legalismo. Porque yo creo que muchas veces estamos llamando legalismo a una cosa que no lo es, o estamos llamando santidad a algo que realmente es legalismo. Algunos piensan, por ejemplo, de aquellas iglesias que tienen música tradicional y que solamente usan un piano, que eso es legalismo. Eso no es legalismo si no hay divorcio entre el corazón de ellos, que adoran de esa manera, y su posición delante de Dios. Es el divorcio el problema. Eso puede ser una tradición que ellos han seguido como iglesia, como denominación, que no tiene nada de legalismo si el corazón de eso que yo estoy cantando de esa manera, si la condición de mi corazón y mi posición delante de Dios y aquello que profeso con mis labios están a la par, nosotros pudiéramos ser con este tipo de música más legalistas si incurrimos en tal divorcio. Yo creo que eso nos va ayudando a entender lo que es y lo que no es. Algunos pudieran pensar que cuando una iglesia exige cierto código de vestimenta, sobre todo para aquello que estamos ministrando, que eso es legalismo. No, no necesariamente es legalismo. Legalismo comenzaría a ser cuando yo piense que mi corbata o mi saco es una expresión de santificación. O que aquellos que nos ponemos saco y corbata somos más santos que los que no se lo ponen. Eso sí ya entra en el campo del legalismo, pero pueden haber otras razones por las que una institución o una iglesia o un ministerio exijas a cierto código de vestimenta que no tienen nada que ver con el proceso de santificación o haber equiparado eso con la ley de Dios. Otros llaman legalismo al hecho de que ciertas iglesias, yo creo que todas las iglesias, observan la comunión de una sola manera, de una forma, y la repetimos mes tras mes o semana tras semana, dependiendo de cuán frecuente eso es. Y eso en sí no es legalismo. Legalismo sería cuando yo piense que esa forma de celebrar comunión es la única forma santa de hacerlo y todo el que no lo hace de esa manera está bajo juicio o está bajo condenación. Te das cuenta que el legalismo es una condición del corazón que está relacionada a Dios, cómo yo pienso con relación a mi santificación, cómo yo pienso con relación a otros y no necesariamente con ciertas prácticas. Yo creo que la mejor forma de definirlo la dio nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso, tomando lo que el texto esto dice, esto es lo que yo escribí, este pequeño párrafo en cuanto al legalismo. La esencia del legalismo es el divorcio, no de parejas, es el divorcio entre la condición del corazón ante Dios y la práctica de eso que se exige, pensando todo el tiempo que las formas externas en sí mismas son las que santifican nuestro hombre interior. Es un divorcio en primer lugar entre aquello que profeso y la condición de mi corazón, y luego el pensamiento de que esas formas externas en sí mismas son las que contribuyen a limpiar mi hombre interior. Cuando yo estoy pensando de esa manera, yo estoy caracterizado por la esencia del legalismo. Jesús lo dijo de esta otra forma, mucho mejor que la mía, obviamente. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahí está la esencia del legalismo. Me honran de labios parecen hombres y mujeres piadosas, de prácticas parecen hombres y mujeres piadosas, pero su corazón no está donde yo estoy, o yo no estoy donde está su corazón.
Su corazón no se corresponde con lo que ellos quieren que el otro piense. Los otros están pensando, muchos pensaban en los fariseos como las personas más santificadas. El grado de santificación que otros piensan que tú o ella o ellos tienen no es el grado de santificación que yo veo en sus corazones. Esa es la esencia del legalismo. Mira cómo John Piper lo explica. La palabra legalismo no aparece en la Biblia, pero viene de la palabra legal, que se refiere a la ley. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la ley. El legalismo es una cierta actitud, ¿te das cuenta? Es una actitud, no es una práctica, es una actitud. El legalismo es una cierta actitud hacia la ley de Dios, o más en general hacia los mandamientos y las reglas. La esencia del legalismo es que la fe no es el motor de la obediencia. La esencia del legalismo es que la fe no es el motor de la obediencia. Y si la fe no es el motor de la obediencia, entonces, ¿cuál es el motor de la obediencia? Apariencia, el que otros piensen, obras muertas. Piper agrega, nótese bien, el legalismo no es simplemente la búsqueda de la ley. Es el seguir la ley de la manera equivocada, con alguna otra motivación que no sea por fe. La ley de Dios debe ser seguida, dice Piper. No es simplemente la búsqueda de la ley, es seguir la ley de la manera equivocada, con alguna otra motivación que no sea por fe. La ley de Dios debe ser seguida. Así, legalismo no es si usted se esfuerza por obedecer los mandamientos de Dios, sino que es el motor y el combustible que te mueve. El legalismo no es que tú te esfuerces a obedecer los mandamientos, tú y yo debemos esforzarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Y esa es la esencia de la ley. Es la razón, la motivación, el motor y el combustible, como él le llama, de por qué yo quiero obedecer los mandamientos de Dios. Y si no es por fe, entonces es por obras, y si es por obras, yo tengo una forma fariseica de estar viviendo, porque esa no es la razón para hacerlo. Y él termina con esto. Por lo tanto, el poder del legalismo viene de nosotros mismos, la carne. La carne que se ocupa de que hacer las obras, porque en las obras no vamos a santificar o obedecer la ley, porque a través de esta obediencia en el poder de mi carne, yo me voy a santificar. Trillia Newbell, que escribe en Desiring God, estos dos artículos estaban juntos, dice, el legalismo es seguir la ley tratando de ganar el favor de Dios. La meta es salvarse a uno mismo, es hacer buenas obras, no creyendo que Dios justifica por fe solamente. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas. Eso es lo que Cristo está combatiendo. Cristo había observado de qué manera ellos vivían, de qué manera ellos enseñaban. Y se había percatado, y uno lo puede ver a lo largo de los evangelios, que el legalismo que los caracterizaba es un legalismo que se justifica a sí mismo, y mientras se justifica a sí mismo condena al otro. Es una calle de dos vías. No es simplemente que me justifico, sino que juntamente con la justificación propia viene la condenación del otro que no hace lo que yo hago. En segundo lugar, por eso es que es una actitud. El legalismo considera sus prácticas espirituales superiores a la del otro. El otro puede tener prácticas espirituales también, pero las mías son mejores, las mías son superiores. Las mías son de más impacto, las mías son más santas. Y el legalismo atribuye a Dios todo el crédito. Los fariseos y los escribas atribuían a Dios todo el crédito, todo el tiempo, no importa cuándo ni cómo. Dios era el autor de todo, incluyendo de la uva que te comía. Pero luego condena al otro por no darle el crédito a Dios, pero sin conocer la condición espiritual de ese otro. Atribuye a Dios todo el crédito, condena al otro por no darle todo el crédito a Dios, pero no conoce la condición espiritual de ese otro. Yo leía en un mail que alguien me envió con relación a algunas cosas y decía, yo no tengo un espiritómetro. Yo pensé, es una buena palabra, la voy a incorporar a mi vocabulario.
espiritúmetro. ¿Con qué medir el espíritu del otro o su condición espiritual? Y esa es la esencia del legalismo. El pensar también que tenemos ese espiritómetro con el cual nosotros podamos medir dónde tú estás. Y como no lo tenemos, lo medimos por las prácticas nuestras. Si las siguen. Ahí estaban los fariseos. Pero que estaban desconectadas de la ley de Dios. Ahora, el hecho de que ellos vivieran de esa manera tuvo consecuencias. Las consecuencias fueron serias y Cristo se las dejó saber en media frase. Es increíble cómo Cristo puede compactar información en tan pocas palabras. La consecuencia de toda esta vivencia, escucha cuál es, versículo 7. En vano me rinden culto. 5 palabras. Esa es la consecuencia. ¿Tú te imaginas que el tiempo que tuvimos esta mañana, Dios lo hubiese visto de arriba y dice, en vano? Que el tiempo que estamos teniendo ahora nosotros, Dios mire hacia abajo y diga, en vano. Que los 3 días que estuvimos por su causa, Dios lo hubiese visto desde arriba y hubiera dicho, en vano. ¿Tú te imaginas lo triste, doloroso, desesperanzador que eso sería? Y no requería más esfuerzo para que no fuera en vano, lo que requería era más sinceridad. Todo su esfuerzo en vano. De esa misma manera, todo mi esfuerzo por estudiar la palabra, por venir a la iglesia el domingo, venir el miércoles, que nosotros aplaudimos, le estimulamos, y hoy mismo oíamos al pastor Fausto estimulando a algunos que no lo hacen para que puedan enriquecer su fe. Pero eso pudiera ser en vano si en realidad el motor de eso no es el apropiado. O si nuestras prácticas fuera de esos días que venimos están disociadas con las creencias que aquí profesamos. Cristo diría, en vano me rinden culto. Y esto no es nuevo, esto no es del primer siglo. Ya en el tiempo de Malaquías, Dios había dicho, si alguien me cerrara las puertas del templo, para que no ofrezcan sacrificio ahí dentro. Imagina que Dios diga eso de una iglesia, si Dios me cerrara las puertas de esa iglesia para que nadie entre. Ya Dios había dicho a través de Jeremías, ustedes vienen aquí y dicen el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor y el corazón. ¿Dónde está el corazón? Y eso es lo que tú y yo no queremos. Que Dios tenga que hacer esa valoración. Cristo termina ese conversatorio con la delegación que vino de Jerusalén, los fariseos y los escribas. Se voltea hacia la multitud, segundo diálogo, ya le dijimos que había un segundo diálogo y hay un tercero, y este segundo diálogo comienza en el versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud, ahí está el otro grupo. Les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Alrededor de Cristo siempre había mucha gente. Cuando él termina de explicar esto a la delegación, yo me imagino algo como esto. Aquí está Cristo, aquí está la delegación que viene y se reúne con él, quizá aquí cerquita al pie de esto. Yo hablo con ellos y luego yo le digo a la multitud. Le digo, entiendan, escúchenme y entiendan. Escucha esa combinación, escuchadme y entended. Tú no puedes entender si no escuchas bien, y eso es uno de los problemas todo el tiempo en conversaciones sociales, en conflictos matrimoniales, en prédicas, todo el tiempo. Y es que no escucho bien y yo no puedo entender si no escucho bien. La palabra escúchame, el verbo en el original, aparece 9 veces en Marcos y en cada una de esas cosas tienen que ver con pronunciamientos severos. Escúchame lo que voy a decir. En este caso, escuchadme y entended. Prestar atención. No hay nada fuera del hombre que lo contamine. Versículo 15. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. El problema no es lo que entra por la boca. Lo que entra por la boca va a salir.
Ni siquiera se queda con el hombre. Lo que entra por la boca no llega al corazón. El problema es lo que él tiene en el corazón y que sale por su boca. No es lo que la boca come, es lo que la boca habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces yo creo que tú mismo has tenido la experiencia, probablemente estás hablando con alguien y las cosas que comienzan a salir, tú quieres decir, por favor cierra la boca que estoy viendo tu corazón. Es el órgano más largo, la lengua. Va desde los labios hasta el ventrículo derecho e izquierdo del corazón. Y ahí sale lo que yo soy, lo que verdaderamente yo soy. Él termina con la multitud. Cuando dejó la multitud, entró en la casa. ¿En cuál casa? No sabemos. Una casa. Sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿Cuál parábola? La del versículo 15. Yo te la acabo de leer. Déjame leértela otra vez. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces los discípulos oyeron eso. Después que Cristo dijo, escuchadme y entended, vienen, dinos de la parábola. Y él les dijo una pregunta, un bochecito santo. ¿También vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿Son tan tarados? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? ¿No lo entienden eso? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Usted sabe para dónde va. Paréntesis, Marcos, abre un paréntesis. Declarando así limpio todos los alimentos. La limpieza de alimentos que nosotros descubrimos en Hechos 10, cuando Pedro tiene la visión, Marcos ahora escribiendo retrospectivamente, porque el Evangelio se escribió mucho después, dice eso que vivo en Hechos 10, ya Cristo lo había declarado y por eso él lo pone aquí, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Yo no sé en ese momento, ¿verdad? Si esto fue enseñado a los discípulos, pero si hubiese sido predicado a las multitudes, y cuando Cristo comienza palabra por palabra, dice malos pensamientos, robos, homicidio, adulterio, yo me imagino a la gente con cada palabra de esas haciendo, le estaba golpeando. Yo no me imagino la autoridad que salía cuando Cristo hablaba. Oímos en Por Su Causa algunos maestros predicar con mucha autoridad. Cristo es otra cosa, es fuera de serie, es único en su clase. Imagínate al hablar y decir alguna de estas cosas. En el lenguaje original aquí hay 12 palabras, 6 son verbos, 6 son actitudes. De manera que Cristo nos está diciendo, el corazón está contaminado no solamente por cosas que ustedes hacen, sino también por actitudes que están en el interior de cosas que todavía no han hecho. Y entonces él comienza a mencionarla. Malos pensamientos. Vamos a ver. Levante la mano aquel que no ha tenido un mal pensamiento en las últimas 4 semanas. 3 semanas. 2 semanas. 1 semana. 3 días. 1 día. Alguien decía en el primer culto, no, desde esta mañana. ¿Te das cuenta por qué tiene que ser por gracia? Lo difícil e imposible que es para el hombre tener un solo momento donde él pueda estar completamente limpio de culpa. Todas nuestras facultades están teñidas por el pecado de principio a fin. Mi mente, mi corazón, mi voluntad. Por eso es que cuando yo pienso en un mal pensamiento, frecuentemente pensamos, bueno, el pastor debe estar pensando en pornografía. No, ninguna pornografía. Yo estoy pensando, y este hermano que no está cantando hoy, ¿qué es lo que le pasa?
No me diga que eso es un pensamiento virtuoso. Filipenses 4:8, en todo lo verdadero. No me diga que tú sabes que eso es verdad, que tú sabes lo que el hermano está pensando. En todo lo verdadero. Si tú no sabes si es verdad, en esto no pensar. En todo lo justo, todo lo digno, todo lo amable. Si es digno de virtud, en esto pensar. Cualquier cosa que no es digno de virtud es un pensamiento pecaminoso. Pienso yo. Fornicaciones, no hay que definirlas. Robos, usted sabe lo que es. Homicidios. Bueno, yo no he matado a nadie, pastor. El problema es que Cristo toma el sermón del monte y define el homicidio como el decirle a tu hermano, raca sin razón. Estamos llenos de homicidas. Homicidas de carácter. Adulterios, todo el mundo sabe lo que eso es. Avaricia, qué bueno porque yo no tengo dinero. No, usted puede ser el más pobre y ser un avaro. Es querer enriquecerse. Querer tener más de lo que usted tiene. Querer tener más de lo que usted tiene por motivos que no son piadosos. Ok, vamos a hacer un ejercicio santo ahora. Algunos de nosotros queremos tener un poco más de lo que tenemos. ¿Se está seguro que la razón es piadosa? ¿Santa? Porque si no lo es, esa es la esencia de la avaricia. Querer tener más por una razón no piadosa, querer acumular más. Ese es un pecado que yo nunca lo he oído confesar y no creo que lo voy a oír confesar. Yo he tenido gente que viene y dice, pastor, yo estoy en adulterio, pastor, yo he robado, pastor, yo he estado en droga, pastor, yo he estado... Pero yo nunca he oído a nadie que venga y diga, pastor, yo soy un avaro. No, porque el avaro no piensa que es avaro. Él está trabajando duro para su familia. Porque yo no gasto nada, todo lo gasto en ellos y lo guardo para ellos. Maldades, engaños, sensualidad, envidia. Envidia, querer lo que el otro tiene. Eso es una forma de envidia. Envidia tiene múltiples formas. Hace como un año, yo creo, estudiando el tema, fue que me percaté de toda la forma que la envidia tiene. A veces sentirme mal, incómodo por lo que el otro tiene. No necesariamente lo quiero, pero no quiero que lo tenga. Calumnia. La calumnia es desde algo que no es verdad hasta tomar la verdad y exagerarla. Eso no es simplemente ponerle salsa a la cosa. Es exagerar con un fin dañino, malévolo. Eso es una calumnia. Orgullo. La esencia del orgullo es creerme mejor de lo que soy. Y todos nosotros nos creemos mejor de lo que somos. ¿Usted no cree? Porque si usted no lo cree, lo acaba de comprobar. Todos nosotros nos creemos mejor de lo que somos. La única persona que tiene la medida exacta de lo que yo soy se llama Dios. Dios sabe mi mente, mi corazón, sabe dónde estoy, dónde no estoy, sabe cuándo le obedecí por amor, sabe cuándo le obedecí por conveniencia, sabe cuándo le obedecí porque tenía miedo a las consecuencias. Dios sabe cada una de esas cosas. Alguien que no tenga orgullo en este salón. Qué bueno, porque si hubiese levantado la mano, lo hubiese probado. Insensatez. Insensatez, el hablar lo que no se debe en el momento inapropiado, en el lugar no apropiado, lo que no debe ser, lo que no es prudente, lo que no ha sido cuidadoso, lo que no ha tenido en cuenta la condición del otro, la condición del hermano, el corazón del hermano, la unidad del cuerpo de Cristo. Todo eso es insensatez. Y eso sale del corazón, del tuyo y del mío. Y Cristo dice, el problema que tengo no es que venga y me lo confiese, porque si vamos donde Cristo le decimos, Señor, soy sincero y aquí está mi corazón, eso no es hipocresía, eso es ser sincero.
El problema que Cristo tiene es que teniendo esa cosa, queremos dar otra apariencia de piedad a través de una serie de formas externas que no pueden justificar la condición interna del corazón. Es con eso que Cristo está luchando y entonces eso es lo que hace que mi culto sea en vano. No es el pecado en mí, todos tenemos pecado y Él lo conoce. David fue un hombre que pecó. Es la hipocresía del pecado que existe en mí. Es incluso querer engañarme a mí mismo cuando pecamos y querer decir, bueno, pero esto no fue tan malo como otros piensan. Esto no es tan grande como otros han hecho. No, eso no es ser sincero con Dios. Todo pecado es grande para con Dios, pero más grande es su misericordia que nos perdona. De manera que una vez más, Dios no tiene problema con mi pecado, siempre y cuando yo venga y se lo confiese, porque para eso está la cruz. Dios tiene cuando quiero ocultar mi pecado, justificarlo. Y entonces Él dice, no, eso sería hipocresía. ¿Te das cuenta de cuál era el tema de la enseñanza ese día? ¿Te das cuenta de qué Cristo quería enseñar a sus discípulos? Para que pudieran tener el corazón del salmista, manos limpias y corazón puro. Más de una vez la palabra de Dios habla de manos limpias, de corazón puro, rectos de corazón. Eso no implica sin pecado. Eso no implica somos como Cristo. Corazón puro implica una vida que está viviendo en santidad y haciendo su mejor esfuerzo con buenas motivaciones para seguir viviendo en santidad. Él se esfuerza en Dios, a través de Dios, para complacer a Dios, vía el poder del Espíritu que mora en él, por fe, por amor a Dios.